bueno amigos, los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Aquí tengo una cabeza de repollo curada o en escabeche, como la conozcan ustedes. Y bueno, esta la compré yo en una tienda de autoservicio. Si por algo no la pueden conseguir, no se preocupen. En una cabeza de repollo regular, métanla en una olla con suficiente agua para que la cubra. Échenle un buen chorro de vinagre blanco y un buen puño de sal de mar. Hiérvanla por 30 a 45 minutos hasta que las hojitas empiecen a caer por sí solas y simplemente apáguenle la lumbre y déjenla ahí hasta que se enfríe y después vamos a trabajar con ella igualmente que con esta. También ocupamos media tacita de eneldo fresco, muy importante, media tacita de perejil, 4 ajos picados finamente, 3 tazas de arroz, 3 tazas de agua, 2 cebollas blancas picadas bien finamente, 2 varitas de apio picados bien finamente y finalmente 2 zanahorias pasadas por el rallador de queso. También vamos a ocupar pimienta y sal al gusto y caldo de vegetales en polvo. Y bueno amigos, primero vamos a hacer lo que es nuestro relleno y como ven ya aquí tengo una olla precalentada a temperatura alta y le voy a agregar 2 cucharadas de aceite de olivo aproximadamente. Aquí mismo vamos a empezar a agregar lo que es nuestra cebolla y nuestro apio. También vamos a agregar una cucharada de sal y vamos a freír esto por aproximadamente unos 5 minutos. Y bueno, ya después de 5 minutos, ahora sí, vamos a agregar lo que es el ajo y la zanahoria. Y vamos a freírlo únicamente por 2 o 3 minutos. Y bueno amigos, ya después de un par de minutos, vamos a agregar lo que es el arroz. Y vamos a freírlo por unos 3 o 4 minutos hasta que se dore. Y bueno, ya después de 3 a 4 minutos nuestro arroz ya se doró un poco. No lo queremos que se queme, así que muévanle constantemente. Ahora sí le voy a agregar una cucharada de caldo de vegetales en polvo y las 3 tazas de agua. Vamos a mezclar todo perfectamente. Y aquí mismo vamos a agregar lo que es el eneldo fresco y el perejil. Y vamos a mezclar todo perfectamente. No se preocupen, no queremos cocer el arroz totalmente porque lo vamos a meter al horno una vez que esté adentro de las hojas de repollo. Así que simplemente queremos como precocerlo. Y bueno amigos, una vez que ya hierva, lo vamos a tapar. Le voy a bajar a temperatura media baja y lo vamos a dejar aquí hasta que el agua se evapore totalmente. Y bueno amigos, una vez que se le acabó el agua al arroz, lo transferí a este plato para poderlo extender un poco más, se enfríe más rápido y una vez que esté a temperatura ambiente podamos empezar a rellenar nuestras hojas de repollo. Y bueno, solamente quería comentarles algo súper rápido. Las hojas de repollo rellenas las pueden encontrar de 2 maneras diferentes. Una las van a encontrar sin salsa y la otra la pueden encontrar con salsa de tomate. Es muy fácil, hoy se las voy a enseñar también a hacer porque realmente quiero que tengan las 2 opciones en casa y cualquiera de los dos, posiblemente a alguien le gusten con salsa y a alguien sin salsa. Entonces generalmente de mi preferencia me gustan sin salsa y ahí de vez en cuando que hago la salsa aparte, porque también eso es válido, pueden hacer la salsa aparte y después les pueden poner la salsa o la cantidad de salsa que ustedes quieran. Así que les voy a enseñar a continuación cómo hacer la salsa. Los vamos a poner la salsa antes de hornear y después los vamos a ver cuando terminen de hornearse. Y bueno amigo, para hacer la salsa es muy sencillo. Yo en este contenedor tengo 6 jitomates de lata que son completos o enteros, no sé cómo le llaman ustedes, y simplemente le voy a agregar un ajo y una cucharadita de caldo de vegetal en polvo. También una media tacita de agua y vamos a moler todo. Bueno amigos, nuestra salsa está lista. Y bueno amigos, como ven ya tenemos todo lo suficiente para empezar a rellenar lo que son nuestras hojas de repollo. Y si ustedes sirvieron la cabeza de repollo en vez de encontrar o poder encontrar la curada, pues no se preocupen, debe de quedar así. Las hojas se deben de despegar así súper fáciles como esta.
así, y vamos a agarrarla del cabo por acá y con las manos bien limpias le vamos a poner como 3 cucharadas del relleno aproximadamente y la vamos a cerrar de un lado hacia adentro, igualmente del otro, y después vamos a enrollar así como si fuera un burrito hasta cerrar completamente. Y aquí tengo un refractario donde las vamos a empezar a poner. Este va a ser el refractario donde voy a utilizar la salsa de tomate, así que vamos a seguir así sucesivamente hasta terminar todo este refractario, y ahorita les muestro cómo le pongo la salsa de tomate. Y bueno amigos, finalmente como ven hemos terminado todos nuestros rollos. Esto me dio suficiente para 20 bien rellenitos. Y bueno, esta charola pequeña la voy a hacer con la salsa de tomate y esta la voy a dejar sin salsa, pero de todos modos le vamos a agregar un poco de caldo de vegetales. Pero primero vamos a empezar con esta. Simplemente le vamos a agregar la salsa que molimos, que les enseñé anteriormente. Lentamente. Posiblemente no lo ocupen toda, pero a la mitad del proceso hay que checar que no se sequen. Si ven que se secan, hay que agregarles más. Y les voy a poner un pedazo de papel, el que usamos para hornear, y los voy a tapar con papel aluminio. A este punto mi horno ya está precalentado a 325 grados Fahrenheit y los vamos a meter ahí por 2 horas y media. Y bueno, para la otra que no le vamos a poner salsa de tomate, simplemente aquí tengo 3 tazas de agua, le voy a agregar una cucharada de caldo de vegetal, voy a mezclar todo perfectamente bien y se lo voy a agregar aquí. Si vemos también igualmente que se van secando, hay que agregarles un poquito más, pero generalmente con esto tienen suficiente. También si gustan les pueden terminar con un poquito de pimienta fresca. Y ahora sí vamos igual a ponerles papel, el que usamos para hornear, y lo voy a cubrir con aluminio. Y bueno amigos, una vez que hayamos ya envuelto nuestros contenedores, como les dije anteriormente, mi horno está precalentado a 325 grados Fahrenheit. Los vamos a meter ahí y van a durar ahí por 2 horas y media. Después los voy a sacar y vamos a ver qué tal quedaron. Y bueno amigos, como pueden apreciar, ya aquí tenemos nuestras hojas de repollo rellenas. Estas son las que hicimos con salsa. Les acabo de quitar lo que es la tapadera, el aluminio y el papel, y le voy a quitar exactamente lo mismo a estas que hicimos sin salsa. Realmente ambas son deliciosas y tienen que probar ambas en su casa y dejarme saber cuál de las dos les gusta más. Y bueno amigos, como vieron, ya nuestras hojas de repollo rellenas quedaron listas. Se ven súper ricas, súper deliciosas y se los aseguro que saben exactamente igual. Así que no se olviden de probar esta receta en casa y déjenme saber aquí abajo en la cajita de los comentarios cuál de las dos recetas les gustó más, o si hicieron ambas. También se las recomiendo porque realmente ambas, tan una como la otra, con salsa, sin salsa, saben deliciosas. También si les gustó el video no se olviden de regalarme un like, eso me ayuda mucho, y también compartan el video con sus amigos, con sus familiares, para que este canal siga creciendo. También si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, y también espero verlos en el próximo video. Que tengan un día, muchas gracias, adiós.